En el capítulo de hoy vamos a ver los números enteros. Muchas veces necesitamos representar numéricamente estados de la naturaleza o situaciones de la vida cotidiana para las que los números naturales no son suficientes. Y por eso empleamos los números enteros, que además de incluir a los números naturales, como el 1, el 2 o el 3, incluyen a los números negativos. ¿Para qué sirven los números enteros? Sirven, por ejemplo, para indicar la temperatura del invierno antártico. O la profundidad a la que se encuentra el lecho del mar. O la fecha en que se fundó Roma. De este modo podemos indicar temperaturas como menos 30 grados. Profundidades como menos 10.000 metros. O años muy remotos como menos 753. En todas estas situaciones estamos haciendo referencia a un origen o un punto de partida convencional, al que representamos con el 0. Por convención, tomamos el nivel del mar como el punto de altitud 0. Y el nacimiento de Cristo marca el año 0 de la era cristiana. Es decir, que ya pasaron más de 2000 años desde su llegada al mundo. Tomando el 0 como punto de partida convencional, representamos los datos que estén por debajo con el signo menos y aquellos que estén por encima con el signo más. Esto nos ayuda a comprender rápidamente situaciones relativas. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0 a una situación en particular, se necesitan números positivos y números negativos para indicar los sectores divididos por la marca del 0. Es decir, que cada vez que se elige asignar 0 a una situación en particular, se necesitan números positivos y números negativos para indicar los sectores divididos por la marca del 0. Muchas veces asociamos el 0 con la ausencia de cantidad, como si el 0 fuera equivalente a nada. Por ejemplo, si decimos que tenemos una cuerda que mide 0 metros, entonces no tenemos ninguna cuerda. Y si queremos comprar 0 kilogramos de manzana, seguramente no nos van a vender ninguna manzana. Pero cuando el 0 es convencional, esto no ocurre. Sabemos que el agua se congela a 0 grados, la misma temperatura a la que se derrite el hielo. Pero eso no quiere decir que no haya temperatura. ¿O acaso ustedes no tienen frío con 0 grados? Hablar de números enteros hoy es sumamente natural. Uno lo enseña a los chicos de 7º grado o más chicos todavía y con mucha facilidad trabajan con los negativos, con el subsuelo, el primer entrepiso o para descender o debajo del nivel del mar. Pero el empezar a andar en el origen de repente nos muestra que no son tan naturales. Costó muchísimo instalar y que el número entero se incorpore a la humanidad. De hecho, la primera aproximación, el primer manipuleo con los números negativos data del siglo V a.C. Es muy sencillo incorporarlos. Habitualmente se trabaja a partir de la resta. ¿Por qué? Porque si trabajamos con 2 números, la resta tiene solución siempre y cuando el primer número sea mayor que el segundo. En cambio, ¿qué pasa cuando el segundo número es más grande? Entonces acá les mostramos a los chicos que la resta no es cerrada. ¿Qué quiere decir cerrada? Que cuando restamos un número, por ejemplo 5 menos 9, la solución no me da número natural, o sea, los números positivos conocidos. Necesitamos recurrir a otros números. De ahí que abrimos el campo numérico y recurrimos a los enteros. Esto lo incorporan con muchísima facilidad. De temperaturas es un ejemplo claro del uso de números positivos y negativos en nuestra vida cotidiana. Si estamos en la playa y la temperatura es de 30 grados,
El termómetro lo va a indicar así con un número natural. Pero si estamos en una montaña nevada, en donde la temperatura es inferior a 0 grados, va a ser necesario utilizar un signo negativo precediendo el número de grados, por ejemplo, menos 4 grados. Aquí también necesitamos conocer no solo una cantidad absoluta, sino el sentido en que se tomó, porque también hay dos sentidos posibles, sobre 0 y bajo 0.